simplemente indignante. Probablemente existan otro tipo de calificativos para la ignominiosa designación del señor Héctor Arce Saconeta como embajador de Bolivia ante la OEA. No solamente representa el incumplimiento deliberado de un acuerdo internacional suscrito ante el mismo organismo internacional, sino una afrenta a los bolivianos y el intento no solamente de dejar en impunidad a una persona que debe rendir cuentas ante la justicia, independiente e imparcial, por supuesto, sino de esta manera pretender materializar la hipótesis de la inexistencia de un suceso de fraude electoral que de ninguna manera puede ser desconocido. ¿De qué manera vinculamos la imposibilidad y la necesidad de que no se admita por parte de la OEA al señor Héctor Arce Saconeta como embajador ante esta organización con los siguientes documentos? Héctor Arce, quinto exministro del régimen de Evo Morales, es nombrado e injustamente designado como embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos, siendo que existen las siguientes consideraciones necesarias para su cumplimiento y exigencia inmediata. Por parte del Estado boliviano, en fecha 30 de octubre del año 2019, 10 días más tarde de que ocurriese el suceso denominado fraude electoral, el más vergonzoso para la historia de la democracia en Bolivia, el acuerdo bilateral suscrito por el Estado boliviano y la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, en el punto número 6, claramente señala que a pedido del Estado boliviano, el resultado del informe de la auditoría sería vinculante para ambas partes. Esta determinación, en consonancia con el análisis de integridad electoral, el informe final presentado por los expertos auditores electorales de la OEA, coincide plenamente en establecer que existió una manipulación dolosa durante el proceso electoral, de distinta índole y con distinta magnitud, claramente. Ello implica que como parte de las obligaciones asumidas por el Estado boliviano, debieron cumplirse a cabalidad las recomendaciones establecidas por la misión, no solamente de observadores, sino de auditores electorales, para someter a enjuiciamiento, investigación y procesamiento los hechos y a las personas vinculadas al fraude electoral. Ello mismo asumió el Ministerio Público en nuestro país cuando se conoció en fecha 10 de noviembre el informe preliminar de la Organización de Estados Americanos, siendo que existió un hecho evidente de manipulación durante este evento democrático. Una de las personas que fue involucrada y denunciada directamente como autor de obligar a sus funcionarios a llenar actas electorales fue precisamente el señor Héctor Arce Saconeta. El exministro de Justicia ordenó manipular actas de votación de las elecciones hasta horas de la madrugada, obligando a sus funcionarios a permanecer en las instalaciones de dicha cartera estatal, quienes llenaron directamente actas electorales tal como lo hubieran denunciado, hecho que fue sometido claramente a un proceso investigativo a cargo del Ministerio Público. Ministerio Público que al presente se encuentra absolutamente cuestionado por su falta de independencia e imparcialidad. Dicha denuncia no solamente manifiesta que fueron obligados a manipular y falsificar material electoral para el proceso electoral del año 2019, valga la redundancia, sino
denuncia otros aspectos como obligarlos a una afiliación política, obligarlos a un aporte mensual y a la participación en sucesos o hechos no solamente políticos, sino también de violencia. Esta situación derivó en la emisión de una orden de aprehensión en contra del mismo Héctor Arce por los hechos del fraude electoral. Dicha investigación, pese a que fue declarada nula la orden de aprehensión en fecha 26 de octubre del año 2020, días más tarde de las elecciones en las cuales el señor Luis Arce Catacora, en representación del MAS, hubiera obtenido una supuesta mayoría, todos los procesos, no solamente de Héctor Arce, Evo Morales y otros de sus exministros y funcionarios, habrían sido favorecidos con acciones de libertad en una justicia manejada y manipulada, dejando sin efecto las órdenes de aprehensión, pero no así los procesos penales y el deber que existe por parte del Estado de esclarecer los hechos y no permitir la impunidad, mucho menos en un acto de semejante corrupción. Sin embargo, este no es el único proceso en el cual se investiga la idoneidad o la transparencia o los valores de honestidad de este exfuncionario. El año 2019 ya fue denunciado por manipular la justicia. El año 2020 fue denunciado también por manejos económicos fraudulentos y millonarios en contra de la dirección del notariado en Bolivia. Esta situación, sin duda, deja en claro que una persona como el señor Héctor Arce Saconeta, absolutamente involucrado en hechos de corrupción, de manipulación de la justicia y sobre todo del evidente e indiscutible fraude electoral del año 2019, debe ser investigado, procesado y sometido lógicamente a todos los trámites que representan el debido proceso, pero ello es un impedimento que lógicamente la OEA no puede coestar y mucho menos consentir para de esta manera se logre consolidar la imaginaria teoría de un supuesto golpe de Estado, con lo cual al nombrar y designar al señor Héctor Arce como embajador ante la OEA, se estaría desconociendo la obligatoriedad y la vinculatoriedad que se firmó el 30 de octubre del año 2019, reconociendo y admitiendo que los resultados, las recomendaciones y el informe emitido por la OEA sería de cumplimiento no solamente obligatorio, sino también inmediato. Fue el mismo señor Evo Morales quien anuló las elecciones del 18 de octubre del año 2019. Y es de esta manera que el señor Luis Almagro, como secretario general, emite en los pronunciamientos dentro de lo que representa las funciones como secretario y máxima autoridad de la Organización de Estados Americanos, que se debe proteger no solamente la democracia, sino el respeto a los derechos humanos. Y yo me pregunto, el derecho que tenemos como sociedad boliviana de acceder a la justicia, de conocer y esclarecerse los hechos relativos a un suceso que ha dañado la integridad de los procesos electorales, ha generado un enorme daño económico al Estado, pero sobre todo ha cobrado la vida inocente de más de 30 personas, es sin duda un deber por parte de la Organización de Estados Americanos hacer prevalecer la Carta y el Protocolo de Reformas a la Carta de Organización de los Estados Americanos, en la cual se señala claramente en su artículo 3, inciso B, que es absolutamente indispensable el respeto, el fiel cumplimiento a las obligaciones emanadas por los tratados y las fuentes de derecho internacional, así como el artículo 18 establece la observancia necesaria de las naciones a los tratados que se suscriban entre ellas y, lógicamente, con la organización internacional como es la OEA, no solamente debe ser pública, sino tienen que ser fielmente cumplidas.
el admitir el coestar o el consentir la participación de un sujeto involucrado en hechos de corrupción, de manipulación de justicia y del fraude electoral es, lógicamente, una incongruencia. Despierta Bolivia. No permitamos la arbitrariedad, el abuso, pero sobre todo la impunidad.